Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito. La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja, lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito, con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito, la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él, te comeré, dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio. Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa él también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada.
Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo. El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió. Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de. Vivían marido y mujer. Durante mucho tiempo ya querían tener un hijo, pero él no estaba allí. Un día, mi esposa se enfermó. El marido le preguntó qué es lo que más quiere. La esposa respondió que había un jardín magnífico cerca, donde crecen muchas de las flores más hermosas. Hay una hermosa Rapunzel en el jardín. Se ve tan fresco y tan verde que realmente quería probarlo. Pero el jardín estaba rodeado por una valla alta y nadie se atrevía a entrar, ya que este jardín pertenecía a una bruja. Poseía un gran poder y todos en el mundo la temían. El esposo amaba mucho a su esposa y decidió comprarle una Rapunzel, sin importar lo que le costara. Y así, al anochecer, trepó por la valla de piedra hasta el jardín de la hechicera, tomó apresuradamente un puñado de Rapunzel verde y se lo llevó a su esposa. Inmediatamente se preparó una ensalada y comió con avidez. Le gustó tanto esta ensalada que al día siguiente quiso aún más que antes. El marido volvió a entrar en el jardín, pero la bruja ya estaba parada frente a él. Ella lo miró enojada y dijo que pagaría mucho por robar la Rapunzel. Le dio a la bruja que no se enojara, porque él le arrancó la Rapunzel a su esposa, que estaba muy enferma. Y la ama tanto. La ira de la bruja pasó un poco, y ella dijo que si era verdad, le permitiría recolectar tanta Rapunzel como quisiera, pero con una condición. Tendrá que darle a la bruja el niño que le nacerá a su esposa. El marido asintió con miedo. Cuando la esposa dio a luz a una hija, la bruja apareció de inmediato, se llevó al niño con ella y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más bella del mundo. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre. Esa torre estaba en el bosque y no tenía puertas ni escaleras. Solo en la parte superior había una pequeña ventana. Cuando la bruja quiso subir a la torre, llamó a Rapunzel para que bajara sus guadañas. Y Rapunzel tenía un cabello largo y hermoso. Oye la voz de la bruja, afloja sus trenzas, las ata al gancho de la ventana y el cabello se cae, y la bruja luego sube, aferrándose a ellas. Pasaron varios años y el hijo del rey pasó a montar a caballo por el bosque donde se encontraba la torre. De repente escuchó cantar y fue tan agradable que se detuvo y comenzó a escuchar. Rapunzel la cantó con su maravillosa voz. El príncipe quería trepar. Comenzó a buscar la entrada a la torre, pero fue imposible encontrarlo. Una vez vio cómo la bruja trepa por las trenzas que Rapunzel la bajó. Y al día siguiente, cuando ya estaba oscureciendo, el príncipe condujo hasta la torre y llamó a Rapunzel. Ella escuchó, se bajó las trenzas y el príncipe subió. Rapunzel, al ver que entraba un hombre al que nunca había visto, al principio se asustó mucho. Pero el príncipe le habló afectuosamente y le dijo que su corazón estaba tan conmovido por el canto que decidió verla sin falta. Entonces Rapunzel dejó de tener miedo y cuando le preguntó si aceptaba casarse con él, ella dio su consentimiento y le tendió la mano. Simplemente no sabían cómo bajar juntos. Se dieron cuenta de que cuando llegaba el príncipe, siempre llevaría consigo un trozo de seda y Rapunzel tejería una escalera con él. Y cuando la escalera esté lista, la bajarán juntos y se irán.
La hechicera no notó nada hasta que un día Rapunzel preguntó por qué es más fácil arrastrar al príncipe hacia arriba. La hechicera entendió todo, se enojó y se aferró con rabia al hermoso cabello de Rapunzel. Las envolví varias veces alrededor de mi brazo izquierdo y con mi derecha agarré las tijeras y las corté. Se llevó a la hechicera al denso matorral de Rapunzel y la escondió allí. Ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana y cuando apareció el hijo del rey, las bajó. El príncipe subió y vio a la bruja. Ella lo miró con su mirada maliciosa y dijo que nunca vería a Rapunzel. El príncipe estaba fuera de sí de dolor y desesperado saltó de la torre, pero las espinas espinosas del arbusto, sobre el que cayó, le arrancaron los ojos. El príncipe ciego vagó durante varios años en pena y dolor por el bosque, todo el tiempo llorando y afligido por su amada perdida. Una vez se metió en una densa espesura. De repente el príncipe escuchó a alguien cantar, le pareció tan familiar, y fue a su encuentro. Cuando se acercó, Rapunzel lo reconoció, se arrojó sobre su cuello y lloró amargamente de alegría. 2 lágrimas cayeron en sus ojos y el príncipe recuperó la vista y comenzó a ver como antes. Él la trajo a su reino y vivieron durante muchos, muchos años en felicidad y alegría.